Muy buenos días con la bendición del Señor. Soy Mónica y hoy quiero invitarte a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, el versículo 24. Dice así: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo recibirán. O sea, en un lenguaje nuestro, cotidiano, dalo por hecho. Es cierto que tenemos la promesa del Señor Jesús, repetida en diferentes evangelios. Por ejemplo, cuando Él dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esta oración tiene un ingrediente que añade a lo que ya tenemos y a lo que ya sabemos, añade la fe, porque dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo y lo recibirán. Esto quería compartirte que roza un cierto peligro en la interpretación que podemos hacer. Y quiero hablarte un poquitito de cómo interpretamos estas palabras del Señor Jesús, por qué Él dijo esto y qué quiso decir con esto. En primer lugar, tengamos cuidado con un peligro cercano. No nos equivoquemos. Orar con fe no es hacer una confesión positiva. No es lo que yo digo, recibo. Orar con fe no es la visualización. No es que yo en mi mente imagino lo que quiero, lo veo, me veo a mí en medio de eso que quiero y entonces, lo creo, lo estoy viendo, ya lo tengo. No, tampoco es visualización. Y tampoco es declarar con mi autoridad humana o decretar que recibiré lo que estoy pidiendo. No, estas cosas no nos enseñó el Señor Jesús. Estas son enseñanzas que andan dando vueltas por ahí y por acá, pero no es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Estas cosas las apartamos, nos desvían del verdadero camino del cristiano. Lo que sí podemos tener en cuenta es lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esto está de acuerdo con las palabras del Señor Jesús. Crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Ahora bien, cualquier persona puede hacer una oración basada en estas palabras del Señor Jesús. Vamos a tratar de entender un poquitito por qué Él dijo lo que dijo. ¿Recuerdan ustedes ese episodio tan fervoroso cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino y la gente se están a su alrededor y lo saludan y agitan las palmas y gritan, Hosana, Hosana? ¡Qué recibimiento!, ¿verdad? Bien, cuando hubo transcurrido ese recibimiento, cuando Jesús fue al templo y luego volvió a Betsaida, en el camino Él encontró
una higuera entre todos los árboles. Esta higuera cobra fundamental importancia para entender este pasaje, porque el pasaje que estamos considerando está dentro de aquel que nos cuenta la maldición de la higuera estéril. ¿Qué pasó? Jesús al día siguiente iba por el camino, vio la higuera y le llamó la atención cuántas hojas tenía esa higuera. Era muy prometedor lo que ofrecía. Y Jesús se dirigió hacia la higuera con la esperanza que hubiera tenido cualquier persona que supiera lo que significaba una higuera cubierta de hojas. En la tierra del Señor Jesús, allá en Israel, antes de que una higuera se cubra de hojas, da un fruto que se llama las brevas. Luego de dar las brevas, la higuera se cubre de hojas. Así que, si esa higuera tenía tanto follaje, significaba que las brevas estaban ahí, al alcance de la mano, listas para comer, y es lo que pretendía hacer el Señor Jesús. Por eso su sorpresa, desencanto, cuando comprueba que no hay brevas. ¡Qué cosa tan extraña! Y ahí es donde el Señor pronuncia esas palabras que nos parecen tan duras, maldiciendo a la higuera y diciéndole que nadie coma fruto de ti. Pero había mucho más detrás de esto, porque la higuera es símbolo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y cuando Jesús fue a Jerusalén, vio un pueblo que parecía tan fervoroso, un pueblo que parecía amar tanto a Dios, un pueblo con gente que conocía la palabra y que hacía unas oraciones maravillosas. Pero Jesús, que ve los corazones, se dio cuenta de que en esos corazones no había amor a Dios y no había temor a Dios. Por eso, mirando la higuera que representaba a Israel, él dijo esas palabras. Y al decir esas palabras, es como que él estaba ya profetizando la destrucción que iba a venir a Jerusalén en el año 70, donde se iba a acabar tanta apariencia sin fruto. Así que esto nos ayuda a comprender un poco esta primera parte. Pero la Biblia nos sigue contando y llega al versículo 24, que sucede al día siguiente cuando Jesús y sus discípulos vuelven a pasar por allí. ¿Y qué ven? ¡Oh, maestro! La higuera que ayer maldijiste se ha secado. Y lo más extraño es que esa higuera ellos pudieron ver que se había secado desde las raíces hacia las ramas, lo cual también era totalmente extraño y contrario a lo que debía suceder. Porque cuando un árbol se seca, empiezan a caerse las hojas primero, las ramas después empiezan a secar y finalmente muere la raíz. Esto fue totalmente al revés. Y los discípulos se asombraron del poder de las palabras del Señor Jesús. ¡Oh! Ayer maldijiste la higuera y ahora vemos que ésta se secó. Y ahí Jesús entonces les dice, por eso les digo que si ustedes pidieren algo, lo recibirán.
crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo recibirán. Claro, esto no es para cualquier persona. Nosotros decimos, qué poder que tenía el Señor Jesús. Pero ese mismo poder está a disposición de cualquier hijo de Dios que vive en contacto con el Señor, que vive en comunión con Él, que llega a conocerlo de tal manera que sabe cuál es la voluntad de Dios para un asunto en particular, porque en unión con el Espíritu Santo puede conocer lo que Dios quiere hacer. Y esto no es humano, esto no viene del hombre, esto viene de Dios. Esta oración la pueden hacer aquellos que saben certeramente que lo que están pidiendo es voluntad de Dios, sea porque está revelada en las palabras de la Biblia o porque adentro el Espíritu Santo da testimonio de que eso es lo que Dios quiere que ores. Dice Juan en su primera carta que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces hacemos oraciones carentes de poder, hacemos oraciones costumbristas, pero en la oración está obrando el poder que creó este mundo, el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo, que toma y traduce nuestra oración delante del trono de Dios. La oración de poder es aquella que está basada en una palabra de Dios. Es aquella que sale de un corazón que conoce cuál es la voluntad de Dios, porque está en comunión con Él. Mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, si realmente querés que tus oraciones lleven fruto y sean oraciones de poder, que cambien realidades, aferrate, acércate, mantenete en Jesús en todo momento del día y verás cosas asombrosas suceder en respuesta a tu oración. La comunión íntima es la clave. Dios te bendiga.